faz de las aguas. Ahí estaba creando mares, lagos, ríos, lagunas, todo lo que va concerniente o es concerniente a las aguas. Las divide y arriba quedan los cielos y abajo quedan las aguas. Y sigue, el Espíritu del Eterno se movió, pero se sigue moviendo y sigue creando. Amén. De ahí que en los sucesos de la Navidad, el Espíritu del Eterno tiene una participación preciosa como lo que Él es, creador. Los actos, diríamos, más sublimes, de los más grandiosos, hermosos, que realiza nuestro Señor Yeshua. Uno, hablando de, ¿cómo les diría? El ministerio de Él en carne es uno. En su deidad, Él tiene toda esa revelación en cómo llega a nuestras vidas. En medio de los hechos, más bien vamos a moverlo por aquí, los hechos, decíamos, más sublimes y hermosos, uno es su nacimiento en carne de nuestro Dios en Yeshua. ¿Cuántos decimos amén? ¿Qué es lo que se celebra? Ya se dijo mucho de, con que no es la fecha, nosotros debemos celebrar el nacimiento del Señor en nuestro corazón. Amén. Es el nacimiento de Él, su ministerio, su muerte, su resurrección, el establecimiento de su reino. Y todo con actos de humildad, de amor y de poder. Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar significa tabernáculo del griego y mishkan del hebreo, que quiere decir tienda de adoración. Entonces, lo que es la palabra con que creó el universo, toda la naturaleza y todo lo que existe, se hace carne para ser adorado, para ser alabado, glorificado, en medio de todo lo que Él realizó y sigue realizando. Por eso dice así, que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Unigénito significa el único del Padre. Y viene aquí una frase hermosa, lleno de gracia y de verdad. Atributos que Él deja a nuestras vidas. Gracia para ser bendecidos. Gracia es el favor, la bendición inmerecida. Que no hemos hecho ningún mérito como para recibir todas las bendiciones que tenemos de Él. Esta es gracia. La bendición, el regalo no merecido. Y de verdad, el caminar en la verdad, que sabemos nos lleva a bendición y a un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y a un camino de verdadera vida. Ahora, conforme en el sentido, vamos a decir, de Él, directito, obvio, como lo es todo, ya leemos aquí acerca de que el verbo se hace carne para habitar entre nosotros, para convivir con nosotros. Y en Filipenses, en el capítulo 2, versos del 5 al 11, encontramos cómo lo hizo. Aparte, cómo se realizó a sí mismo para hacerse carne. En el verso 6 dice, no estimó, no se aferró a su forma divina, no se aferró a su divinidad, a quedarse en esa posición única que tiene Él en
toda esa esencia, en toda esa presencia de divinidad. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. A sí mismo se despoja. Así sale de él a sí mismo, dice la Escritura, toma forma de siervo. Siervo es esclavo para la humanidad. Se hizo semejante a los hombres. Es así como él va dando los pasos para nacer. La palabra natividad del latín es nativitate, que quiere decir nacimiento. Entonces, es la palabra que se hace carne, como despojándose a sí mismo, no aferrándose a su divinidad, su esencia divina, despojándose a sí mismo y toma la forma de hombre semejantes a hombre y en forma de siervo. Él lo dijo, yo vengo a servir y no a ser servido. Y en el verso 8, se formó en condición de hombre, o sea, se condicionó semejante a los hombres en condición del hombre esclavo que vino a dar su vida, y como hombre, dice, se humilló a sí mismo, se despoja a sí mismo, se humilla a sí mismo. ¿Quiénes somos nosotros para que él haya realizado este acto, este hecho de dejar su divinidad completa, total y manifestarse como uno de nosotros? Hay que tratar de entender este valor tan grande. Viene siendo la humildad sin límite. Se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una obediencia que le costó en su naturaleza humana, ya como hombre, ya como esclavo, ya como el enviado, el Mesías, el enviado del Padre, para reconciliar, restaurar y reconciliar a la humanidad con el Padre. Dice la Escritura, tuvo que ser obediente al sufrimiento, al dolor, a la muerte, y obvio que venciendo a la muerte manifiesta el poder del Padre en su vida y vence a la muerte resucitando al tercer día. Amén. Ahora, esto es en cuanto a lo que hizo nuestro Dios, nuestro Señor Yeshua, en cuanto Él mismo, por Él mismo, para Él mismo se despoja y entra esta obediencia. Pero encontramos entonces la obra del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, cuando nosotros podemos ver que está en la obra desde el nacimiento de nuestro Señor. El Señor Yeshua no podía hacer nada ya en su ministerio si no era con la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no podía realizar su obra si no era por medio de el Señor Yeshua. Amén. Siendo uno mismo en la naturaleza divina y en la naturaleza humana al mismo tiempo. Nosotros tenemos también estas dos naturalezas. La naturaleza humana, que la entendemos, la comprendemos, y la naturaleza divina, porque hemos recibido al Señor Yeshua en nuestro corazón y Él ha entrado a nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. Esa es la presencia de la naturaleza divina que ya tenemos y que debemos darle lugar al Espíritu Santo a que nos guíe y Él haga lo que quiera hacer, lo que sienta, lo que debe, lo que permitamos, porque el Espíritu Santo es un caballero y tenemos un libre albedrío. Por eso dice la palabra: no apaguéis al Espíritu Santo y no lo entristezcáis. Lo entristecemos por el pecado, la desobediencia, el apartarnos de Él.
y lo pagamos en una expresión de la palabra, de que no dejamos, no permitimos que su luz sea la que se refleje, porque estamos opacos en mucha carne, en una vida en ocasiones tal vez seca, árida, fría de su presencia, porque no le buscamos adecuadamente, no le buscamos en el tiempo también que debe de ser, y no estamos en esa relación, en esa comunión, en esa intimidad. No estamos muchas veces eslabonados con una cadena, que están unidos con los eslabones, que no se puede romper, que no se puede separar, y que eslabón con eslabón van conformando lo que se llama cadena. Así nosotros, que en Él deberíamos estar eslabonados en una cadena de amor, en una cadena espiritual, en una cadena de su presencia. Amén. ¿Cómo fue entonces en este aspecto humano? El Espíritu Santo hace concebir a María y engendra en María al Señor Yeshua. María, una mujer buena, una mujer que vivió en santidad, una mujer fiel, una mujer que amaba al Padre. Por eso fue escogida para hacer la función de la madre de nuestro Señor Yeshua en su naturaleza humana. Si no, el Señor se hubiese aparecido sin necesidad de una mujer, pero tenía que, como dice la Escritura, el Verbo se hace carne y habitar entre nosotros. Era muy fácil de repente aparecer a los 30 años, a la edad que Él inicia su ministerio, pero se tenía que cumplir el proceso carne y nacer a través de María. Por eso es que María fue escogida por el Padre, por Él mismo. María no escogió ser la madre, ella fue escogida, fue tomada, obvio, también por la vida que llevaba de fidelidad, de santidad, de amor, de entrega para con el Padre. Entonces, cuando leemos Mateo 1:18, dice: el nacimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando estaba en el compromiso ya en un matrimonio en ese tiempo, duraron un tiempo, lo que llaman en desposamiento, estando desposada, comprometido, dejaban pasar un tiempo y ya luego se unían. Entonces, en este compromiso que tenían, antes que se juntasen, pero ya comprometidos, ella concibe del Ruach HaKodesh. Eso la gente no lo iba a entender y podían acusarlos de ¿cómo se llama? De tener sexo antes del tiempo, fornicación. Podrían acusarlo de fornicación porque antes de que se juntasen, antes del tiempo ya de su unión como matrimonio, ella ya estaba embarazada. Entonces la gente no iba a entender esto. Había sido, dice aquí la Escritura, concebida del Espíritu Santo. La palabra concebir quiere decir quedar embarazada la varona, quedar embarazada la hembra. En el matrimonio el hombre es el que engendra, provee el semen, y la mujer concibe, recibe en su ovario al espermatozoide
que es engendrado. La palabra engendrar significa procrear, dar vida, dar existencia, transferir vida. Esta es la función que tiene el espermatozoide de engendrar vida, de transferir vida. Por eso cuando las leyes de muchos países dicen que el aborto no es malo y que hasta determinado tiempo todavía se puede abortar porque la criatura no está en una formación ya como para llamarle vida, pero desde el espermatozoide y el óvulo de la mujer en un momento dado ya hacen una unión de vida, y eso se cae todo lo que diga la ciencia, lo que digan las leyes, y se llama aborto. El quitar, el deshacer la vida que fue engendrada y que la mujer recibió. Entonces la unión del amor del hombre con la unión del amor de la mujer, y en el amor del hombre que engendra y en el amor de la mujer que concibe, se forma esa presencia creadora del Eterno y una luz que empieza a generar en ellos el alma de esencia, de alma de los padres, y el alma que llega directo de arriba. No es cualquier cosa. Entonces es un entendimiento hermoso. Solo que en el caso de María no hubo varón. Llegó directito el Espíritu Santo y es quien la engendra con su luz. Él tiene el poder. Amén. No necesitaba en un momento dado el Espíritu Santo a un hombre, porque ahí está el Espíritu Santo en la Navidad, el Espíritu Santo en el nacimiento del Señor Yeshua. Es directamente la luz, la creación, la transferencia de la presencia del Espíritu Santo en el vientre de María para dar y realizar la vida y la creación de que sería el bebé, luego el niño, joven y hombre maduro, Yeshua HaMashiach. Él nace por la creación, es engendrado del Espíritu Santo. Amén. Y Mateo 1:20 dice: y pensando él en esto, José, se le aparece un ángel y le dice, en sueños se le aparece: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José podía haber dudado de María: ¿cómo estás embarazada? Yo todavía ni te toco y no hemos estado juntos. Entonces el ángel en sueños le dice a José: no temas, lo que en ella es engendrado, transferido, dado en vida, creación, es del Espíritu Santo. Y a María también se le avisa y se le dice: vas a concebir del Espíritu Santo. Imagínese lo que podía sentir en ese momento María: vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. Y esto se confirma en cómo sucedió. Lucas 1:35, respondiendo el ángel, porque María dice: bueno, ¿cómo va a ser esto? Él no es carne, él no es hombre, el Espíritu Santo es Espíritu. Amén. Y dice, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, estará por encima de ti. No podemos decir, yo me quiero imaginar como flotando tal vez por arriba de ella para manifestar esa luz, esa presencia de Él mismo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. 1, vendrá sobre ti. 2, con el poder del Altísimo, obvio poder creador. Y 3, te va a cubrir con su sombra. ¿Cuántos decimos amén?
sombra es su presencia, obvio. Entonces el Señor Yeshua es engendrado, es creado en el vientre de María con el poder creador del Altísimo. La sombra es la presencia, la gloria. En el contexto teológico, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, también se menciona en algunos textos como la gloria del Padre, independientemente de que es el Ruach HaKodesh, Espíritu de la Santidad, en la traducción correcta. También se manifiesta como la Shekinah o Shekinah, la gloria del Padre, la gloria del Altísimo, y en algunos textos hasta se mueve ahí como en una tendencia femenina, sin ser femenina, no tiene sexo, sin ser tendencia como mujer en este aspecto. Pero así como Dios se presenta como Padre, así como es revelado como Padre, así como es encarnado como Hijo, asimismo como ya vimos que se despoja en algunos aspectos, y creo que es en Jeremías que el Padre se presenta como madre para el pueblo de Israel, para cubrir ese hueco, esa necesidad, y que sintieran esa presencia también, no como una virgen, no como una reina del cielo y cosas así que se manejan por ahí, no, hablando de ese amor que llena cualquier vacío, cualquier hueco. ¿Qué decía el rey David? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo que me recogeré el Señor. Amén. Ahí Él llena ese hueco, esa necesidad. Bueno, el hecho es entonces que estamos viendo estos pasos en cómo el Espíritu Santo está realizando su obra creadora para la vida de nuestro Señor Yeshua en carne. Viene sobre María con el poder del Altísimo, la cubre con su sombra y dice: por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Y aquí es llamado el santo perfecto, puro, en este aspecto intocable por el pecado, la maldad, sin errores. Entonces ya estamos viendo aquí algunos atributos. Dice el poder del Altísimo con él, y luego dice el santo y Hijo de Dios. Así es como se está encarnando por obra del Espíritu Santo. Y dice aquí: y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido, o sea que ella también ha recibido hijo en su vejez, y este es el sexto mes de ella, la que también llamaban estéril. En el caso de esta Elizabeth, tenía a su esposo, ahí sí, tenía un esposo carne, el sacerdote Zacarías, padres de Juan el Bautista. Aquí el milagro es que ella ya era estéril, ya tenía una edad avanzada. De ahí que cuando tanto el padre como Elizabeth se asombran de que habrían de tener un hijo, y ya en la vejez, como dice la Escritura, y que ya llevaba 6 meses, en ese asombro y en ese impacto, el ángel, el Espíritu Santo, da el mensaje por medio del ángel y dice una frase tremendísima, impactante: ¿habrá algo imposible para Dios? Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Entonces, esta referencia de que Juan el Bautista es mayor que el Señor Yeshua por 6 meses, también nos lleva al entendimiento a que el Señor no nace en diciembre, sino nace en septiembre, por lo
los tiempos de su ministerio, que fueron 3 años y medio, y que llevando las cuentas de acuerdo a los versículos y los hechos, da también en septiembre. El hecho es que también nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu Santo cuando recibimos al Señor Yeshua, y así pasamos a ser hijos de Dios. Dice la Biblia, Juan 1, 11 al 14, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos lo han recibido? Amén. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, le hemos recibido en nuestra alma, en nuestra vida, porque hemos creído en su ministerio, en su presencia, en su persona, en su nombre, y eso nos da la potestad, la bendición, la autoridad del Padre, de que ahora somos hechos, creados por recibir al Señor Yeshua en nuestro corazón como hijos de Dios. Y viene aquí, los cuales no son engendrados, entendemos, solamente de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando le damos un aplauso al Eterno. ¡Aleluya! Cuando recibimos al Señor Yeshua en nuestro corazón, no solamente está que hemos sido creados por un Padre en la voluntad, como dice, de varón. No hemos sido engendrados por sangre, carne, hombre, sino por la voluntad del Eterno hemos sido engendrados, y esto nos hace hijos de Dios. Por eso, en un paralelismo obvio que no tiene comparación, porque el Señor Yahshua es engendrado por el Espíritu Santo como el Yahshua HaMashiach, el Salvador escogido, el Salvador enviado. Este es Mesías. El ungido es el apartado, dedicado, consagrado, santo, para realizar la obra del Mesías, Masías, hebreo, ungido. Y Yeshua significa Salvador, el que salva, el que nos rescata, el que nos libera de la vida de esclavitud, de oscuridad, del lodo cenagoso, del hoyo de la muerte, para llevarnos a su gloria eterna y ser ya hijos de Él. Amén. Así como Él es el Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo, así nosotros somos engendrados por el Señor Yeshua al recibirlo, y entra el Espíritu Santo y nos hace hijos de el Padre. No, obvio, y que quede claro, con esa divinidad, esa perfección, esa santidad y todos los atributos de Dios en Yeshua. No, nosotros como hijos de Dios, porque éramos creación, creados por Él. Ahora, como dice la Escritura, nuevas criaturas en Yeshua, criaturas de crías. No es lo mismo creación de toda la humanidad, a que ahora somos nueva criatura, nueva vida, y pasamos a ser hijos de Dios, engendrados por el Espíritu Santo. Nosotros lo concebimos, lo recibimos en nuestra vida, y nos da la autoridad de ya no ser criaturas, sino criaturas de Dios, hijos de Dios, por haber recibido a Yeshua en nuestras vidas. Amén. Esta es una gran responsabilidad, hijos de Dios, y la Biblia lo dice, que Él es el primogénito, el primero. Y como hijo de Dios, repito, en la bendición, de ahí se cumple la Escritura, de que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Entonces, en esa creación, a la imagen y semejanza de el Padre, el Creador, cuando recibimos al Señor Yeshua en nuestro corazón,
entonces esa imagen y semejanza se activa en nuestras vidas y se confirma que somos hijos de Dios. Amén. Escritura, y esto está bien claro, bien directo, ni se necesita teología ni nada. Al recibir al Señor Yahshua, entonces somos engendrados por el Espíritu Santo, como lo dice aquí, y así somos hechos, creados, codificados, configurados, confirmados a su imagen y semejanza como hijos de Dios. Amén. El nacer del Señor por el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, Espíritu de la Santidad, el Señor Yahshua, al nacer el Señor por el Espíritu Santo, le es otorgado el nombre, le es dada la misión, le es dado el ministerio, y también empieza a revelarse de los ministerios. En el nacimiento está actuando el Espíritu Santo. Mateo 1, 21 y 23 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahshua, que ya hablamos es salvación, el que salva, Salvador. Este nombre tiene autoridad. El nombre Yahshua tiene poder. Tiene toda la luz y toda la gloria del Padre. Tiene la divinidad del Padre, el Señor Yahshua. Pero iba a ser utilizada solamente en el aspecto de amor, de bondad, de milagros, de bendición. No en su deidad, de que sí, los vendían como lo hicieron, lo humillaban, él podía levantar la mano y hasta desaparece esa persona. En el caso de Moisés, habla la Escritura de que él mató a un egipcio, por eso se fuga, se sale de Egipto, por temor a que le hicieran justicia ahí egipcia por haber matado a un egipcio, porque estaban maltratando a un pariente hebreo. Entonces, ¿pero cómo lo mató? ¿Con un cuchillo? ¿Con qué? ¿Una espada? No. La enseñanza es que le declara el nombre. Yud Hei Vav Hei, yo soy el que soy, y se lo suelta. Yud Hei Vav Hei, y cae el egipcio y se muere. Habla del Señor Yahshua, de que no hay otro nombre dado a los hombres en quien se pueda ser salvo, sino solo en Yahshua HaMashiach, porque allí está el poder de la resurrección, el poder de la salvación, el poder del perdón de los pecados, el poder que da la nueva vida, el poder que regenera nuestra alma, nuestro espíritu, y el poder que nos lleva a su reino. Denle la plaza al Eterno. Amén. Y el poder para sanar, para liberar, fortalecer, levantar, animar, transformar, convertir. Amén. En su nombre está todos los atributos. En Yahshua, el nombre de Yahshua, está todo el poder y toda la presencia de fuerza, de fortaleza. Por eso dice: llamará su nombre Yahshua, Salvador, pero con todos los atributos también, que no están alrededor de él, sino integrados en su nombre, integrados en su persona. Y dice: y llamará su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es triste que se celebra la Navidad con borracheras, contando chistes obscenos, hasta con pleitos cuando las familias se pelean. En lugar de decir gracias porque naciste, como dice ahí, para perdonar nuestros pecados. En lugar de hacer oraciones de acuerdo a como dice aquí,
que por ti yo también soy engendrado por el Espíritu Santo, obvio, a nuestro nivel humano. Y eso nos lleva a tu presencia. Es triste, pero así estábamos tal vez nosotros. Ahora, dice aquí, una virgen concebirá otra vez y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. La Navidad, el Espíritu Santo hace una obra preciosa. Y le has dado el nombre de Yeshua, que ya medio explicamos porque es muy largo toda la bendición que significa. Pero también de acuerdo al profeta Isaías 9, que dice que el ser que nacerá será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Él cree en el Señor Yeshua, el sentir lo que va a nuestro lado por medio de su Espíritu Santo, lado derecho, lado izquierdo, por delante, por detrás, que nos guía, que nos protege, que nos consuela, que nos lleva a la justicia divina de perdón, de gracia. Ese es compañero. La palabra griega paracleto significa el que va al lado cuando se refiere al Espíritu Santo. Significa el que te defiende, el que te protege, el que hace la función de abogado. Amén. Es Dios con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. ¿Qué es eso? Dios con nosotros. Es mi luz, mi roca, mi fortaleza, mi castillo. ¿Qué significa eso? Dios con nosotros. A él correrá el justo, levantado será. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo, levantado será. ¿Qué significa eso? Dios con nosotros. Ponga su mano en su corazón y repita conmigo: gracias, Señor Yeshua, porque estás conmigo y estás con los nuestros. Algunos apartados, pero estás con ellos. Den un aplauso al Señor Yeshua. Amén. Su nombre es Yeshua. También Emmanuel, Dios con nosotros. Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Ya lo leímos. Pero mire lo que sigue: este será grande. Aleluya. No dice el más grande. Perdón, no dice no el más grande. Porque teológicamente no es el más grande, es el único grande. Aleluya. Y ahí cambia, ¿verdad? No es el poderoso, es el todopoderoso, que significa el único poderoso sobre todos los poderes. Amén. Y sigue hablando entonces de los atributos que ya tiene desde que está siendo engendrado en María, desde que está naciendo. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, no solamente en su naturaleza humana como el Hijo de Dios escogido, el Masías, sino también como Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Venía de la genealogía de David, el único hombre que se menciona que tenía un corazón como el de Dios. Amén. Por eso los demonios, espíritus de enfermedad, cuando lo veían como el Mesías por el Espíritu Santo, lo veían como el Hijo de Dios por el Espíritu Santo, lo veían como Emmanuel, el Dios, por el Espíritu Santo, lo veían como el Hijo del Altísimo por el Espíritu Santo, lo veían como dice aquí, el santo ser, el santo con toda su luz y toda
toda su potencia y toda su gloria de pureza, de santidad, que cegaba, lastimaba, hería a los demonios. Y cuando están viendo al Señor Yeshua, por la presencia del Espíritu Santo que Él tenía, veían esa sombra, que en algunos textos la sombra es eso, representa la gloria del Padre en la persona. Amén. Entonces están viendo todo esto en la persona del Señor Yeshua. Por eso dice, será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Por eso dice la Biblia que los demonios creen en Él y tiemblan. Los demonios creen en Él y tiemblan, y se cumplirá la palabra de Filipenses que dice que cuando Él sea glorificado, enaltecido, toda rodilla se doblará, de los que están en la tierra, en los cielos y aún debajo de la tierra, y confesarán su nombre y dirán que Yeshua es el Señor. Y Satán y los demonios y todas las potestades y principados malignos y las legiones y toda la maldad doblarán la rodilla y se humillarán y confesarán que Yeshua es el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso. Amén. 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 Y escrito está, y lo dice en la Escritura, que el Espíritu es el Señor, así lo dice. Y donde está el Espíritu del Señor está hablando de uno mismo, aún en carne y en espíritu es uno mismo. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay que libertad. Y la libertad nos lleva a ¿qué? Aquí donde está el Espíritu del Señor, en el Señor, a nuestras vidas, hay libertad, pero hay bendición. Y todo lo que hemos estado mencionando de vida nueva, de vida eterna, de vida en poder espiritual, y todos esos atributos, y en su gracia todas esas bendiciones. ¿Cuántos decimos amén? Y luego dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Rey de Reyes. El Espíritu Santo ordenó a Yeshua como Rey. La casa de Jacob es su pueblo, y el pueblo de Jacob es Israel. A Jacob, de él vienen las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, que conforman las 12 tribus, y el pueblo de Israel, la casa de Israel, la casa de Jacob es su pueblo. Dice, y viene a reinar sobre su pueblo, y su reinado no tendrá fin. Su reinado es eterno, arriba y abajo. Nosotros somos también Israel del Eterno, porque la palabra Israel significa el que lucha con Dios, el que está con Dios, pueblo de Dios. Amén. Y en ese sentido no de raza, pero sí en naturaleza espiritual, y por recibir al Rey, al que está reinando en la casa de Jacob, y dice para siempre, y todo aquel que le reciba será engendrado del Espíritu Santo y será llamado Hijo de Dios. Y al ser engendrados por el Espíritu Santo y ser hijos de Dios, nos da en automático el ser parte del pueblo de Israel en ese espíritu, el cual nos hace uno con él y con la casa de Jacob. Amén. Al nacer el Señor Yeshua, Él tiene la autoridad del Espíritu Santo de ser el primogénito del Padre. Primogénito significa el primero. El primero en nacer. En lo físico, en las mujeres es el que abre matriz. Es el primero en que abre a la mujer para que salga la vida.
el bebé o la nena, y abre matriz significa eso, el primogénito, y tenía el derecho a recibir más bendiciones que todos los demás. Por ejemplo, el talit o manto que se utilizaba para orar en defunciones, en bodas, como Elías, que era un manto de poder, y Eliseo también, que tocaba en el río y se abrió, o que lo depositaban sobre los muertos, resucitaban, enfermos y sanaban. El manto es una tela con un utensilio de bendición, y en la configuración espiritual daba todas esas bendiciones. Lo utilizaban para orar, para meditar, para andar en el camino, como también representa la cobertura, la protección del Espíritu Santo en la persona. Y el niño Noé lo encontraron envuelto en pañales al Señor Yeshua, lo encontraron envuelto en su talit, en su manto, porque era el consagrado, el dedicado, el entregado. Y el manto, el talit, si eran 5, 4, 10 hijos, le era entregado al primogénito con toda la unción y con toda la presencia. Recuerde que cuando está la mujer que tenía un problema de enfermedad de flujo de sangre y que no le paraba, logra acercarse al Señor Yeshua y toca el borde de su manto, que hay un canto muy bonito, muy hermoso, y dice el Señor: poder salió de mí por tocar su manto, y la mujer sana. Amén. Bueno, privilegios así tenía el primogénito. Le era dado lo mejor, le era delegado lo mejor, le era dado por herencia lo mejor. El primero en nacer. La primogenitura en nuestras vidas se realiza. Tal vez no están aprovechando muchos porque no conocían. Si son 5 hermanos, 4, y el primogénito, el primero en nacer, no se entrega al Señor, la primogenitura va al segundo, si el segundo se entrega con todo. Y tiene usted derecho. Si es primogénito y le está entrando, necesita entrarle con todo. Y si es porque el primero no lo está haciendo, le es dada a usted esa primogenitura. Y va a alcanzar bendiciones que no se imagina. Pero tiene que entrarle con todo, porque el Señor Yeshua, usando esta palabra coloquial, sin buscar faltarle al respeto, le entró con todo y aún más allá de sus fuerzas. Por eso pudo hacer la voluntad del Padre. Y aunque se tenga el Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, y si se es primogénito, si no se entra, se vive con el Espíritu Santo, entonces esa primogenitura puede pasar al tercer hijo, si el tercer hijo le entra con todo. ¿Sí está claro? Amén. Por eso Saúl desperdició la primogenitura y no la valoró, y se le entrega a Jacob a cambio de un plato de lentejas. Así puede estar las primogenituras desvaloradas, rechazadas, desperdiciadas, y tiene que pasar al segundo si el segundo le entra con todo. No se trata de arrebatar, como él no quiere, ahora es mía, porque en ese ego no va a recibir nada, sino es un paso en automático, como decimos actualmente, de que si la persona no quiere las bendiciones, entonces pasa a otro. Es un hecho. El que quiere ser bendecido va a ser bendecido, pero tiene que entrar con todo. Amén. Y hay que buscar el manto del Señor, hablando en lo espiritual, de la dependencia para con Él, de buscar ser como Él. Entonces, aquí el Señor tiene la primogenitura del Padre. Hablan los comentarios ahí directos del Hebreo, de que había ángeles que estaban entrando ahí con un poquito de celo, porque el Señor Yeshua
en carne, obvio, tenía muchos atributos, y ellos decían algunos, pues ¿por qué no bajé yo, no? ¿Por qué no me hice carne yo? ¿O por qué tantos derechos? ¿O por qué tantas bendiciones? Porque como dice la palabra, que José no conoció a María, Mateo 1:25, pero no la conoció, habla de aspecto sexual, lo que ya explicamos, que todavía no estaba con ella, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre, ¿qué? Yeshua. Ahora me van a entender más. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, hablando de siervos del Eterno, también los predestinó, anticipó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que yo comentaba, que en el momento que recibimos a Yeshua en nuestras vidas, entonces somos codificados, confirmados a la imagen de Yeshua, imagen y semejanza del Padre, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La primogenitura del Señor Yeshua, en su gracia, en su misericordia, repetimos, también nos lleva a cantidad de bendiciones, pero estando bajo su manto de primogenitura. Amén. Aquí lo está diciendo Colosenses 1:15 al 18. Vean las bendiciones al primogénito Yeshua. Él es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu, es luz, es amor, no podemos tocarlo, pero podemos sentirlo. Y Yeshua es la imagen del Dios invisible. Cuando le dicen, muéstranos al Padre, dice, tanto tiempo me han visto, y me dicen, muéstranos al Padre. Ahí Él lo está diciendo, soy la imagen en carne del Dios Espíritu, del Dios invisible. Pero dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La creación, el universo, lo hemos dicho muchas veces, la Tierra está dentro de una galaxia. Se calcula 600,000 millones de galaxias, y apenas medio se conoce la nuestra donde estamos. El Sol cabe 100,000 veces más, la Tierra cabe 100,000 veces en el Sol. Imagínense el Sol un puntito, perdón, la Tierra a comparación del Sol en una galaxia, que 600,000 millones de galaxias en un universo. Ahora la ciencia ya también lo reconoce y habla de universos. Yo acabo de leer que cuesta trabajo que la ciencia lo diga, ¿no? Se habla no de 1,000,000, de 1,000,000,000 de universos. Imagínese, 1,000,000,000 de universos, cuando el nuestro, donde estamos con millones de galaxias, no conocemos todavía tanto poder. Sería un puntitito como de talco nuestra presencia dentro del universo. Y aquí dice que el primogénito de Dios, el Dios invisible, es el primogénito de toda la creación. Antes que los universos existieran, antes que la primera creación existiera, antes que la luz apareciera, antes, como dice en Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de todo ya existía el primogénito del Padre, Yeshua HaMashiach, y dice la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, lo que estamos hablando, y todas
todas las cosas en Él subsisten, y al mismo tiempo en la vida nuestra como congregación, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y primogénito de entre los muertos, obvio que resucitó, para que en todo tenga la preferencia y sea el primogénito y sea el primero de todo lo que entendemos y aún de lo que no entendemos. Damos el aplauso al primogénito, a nuestro Señor Yeshua. Amén. Este es el ser que nació. No la Navidad pagana, inventada en el tiempo por los hombres, de doctrina babilónica, ocultista, satánica. Este es el que nació. El anterior, el Hijo del Altísimo. No hablo despectivamente, hablo en el sentido de todos los atributos preciosísimos que no se valoran, y se celebra una Navidad sin saber, sin conocer, sin conciencia, sin entender que no es culpa de la gente, es culpa de quien les mete esas enseñanzas falsas, esas enseñanzas que no son bíblicas y que debería en un momento dado de leer la Escritura y resaltar el ser que nació en nuestras vidas, el primogénito. Es Apocalipsis 1:5, y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el que murió primero, pero que resucitó. El primero que murió para resucitar, el primero que murió para resucitar, será el primero que resucita para la vida eterna. Amén. Y el soberano de los reyes de la tierra, así llamado también como primogénito, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y el que dijo, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él es eterno, y tengo las llaves de la muerte, las llaves del Hades, el lugar de los muertos, que los he derrotado y encerrado con la resurrección. Amén. Amén. Esta es la Navidad. Este es el nacimiento de quien llegó a esta tierra. Por eso dice Juan 1:14, lo repito, y aquel verbo fue hecho carne. Dios fue hecho carne para habitar entre nosotros y para ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito va de la mano del primogénito. Primogénito es el primero, unigénito es el único. Es el Señor Yeshua, después el Señor Yeshua, y después el Señor Yeshua, y después el Señor Yeshua, y después el Señor Yeshua, el primero y el último, alfa y omega, primero y fin. En el hebreo, Aleph Zitaf, primero y fin, y en el hebreo la enseñanza que dice antes del principio y después del fin. Amén. Es muy diferente a solamente Navidad y feliz Navidad, y ni se sabe, ¿no? Ahora los que ya le conocemos, y tristemente muchos tampoco, ni una oración hacen dándole el valor al que nació. Y dice, ya vamos terminando, cuando los magos de Oriente, la traducción está a mano, son magos, son sabios, y ellos eran guiados por una estrella para llegar a la presencia de el niño Yeshua y confirmarlo como el Mesías. Aquí la obra del Espíritu Santo es la guía. Está representando, así como el Moisés, que el Espíritu Santo los guía por medio de la columna de fuego de noche para cruzar el mar, y como la columna de nube para protegerlos del calor también en el desierto, y los guía como una nube, como una columna de fuego,
representativo en una paloma. Es la guía del Espíritu Santo en la estrella, que estos sabios de Oriente, que tenían un contexto de amor, de conocimiento profético, y que tenían que ir a buscar al Hijo de Dios para adorarlo y confirmar que Él es el Mesías. Encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 22:16, cuando el Señor Yeshua dice: yo soy la raíz y el linaje de David, hablando de su linaje humano que venía del rey David, y luego suelta una preciosísima, una frase: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuántos decimos amén? La estrella que resplandece por la presencia del Espíritu Santo. La estrella, está representando la guía de la presencia del Espíritu Santo, que le llevaría al lugar donde está. Amén. Por eso leímos esta parte de Apocalipsis, que Él dijo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Mateo 2:7 dice, hablando de Herodes, que logró saber que donde estaba la estrella estaría la presencia del niño Yeshua. ¿Por qué? Porque le fue dada la revelación de una profecía de Isaías o de Zacarías, no recuerdo bien, que dice que vendría un legislador, un juez para el pueblo de Israel, que traería el poder de Dios. Y Herodes, en ese miedo, entonces, cuando sabe que estos sabios venían a buscar y encontrar al Señor Yeshua y que venían siguiendo la estrella, él les dijo: díganme dónde está la estrella, dónde se aparece, y díganme dónde está el niño para adorarlo. Era mentira de él, lo que quería era matarlo, porque él tenía miedo que le fuera quitado el poder que él tenía como en el pueblo de Israel, que los tenían como esclavos. Por eso dice, Herodes preguntó a los sabios acerca de la aparición de la estrella. Mateo 2:9, y dice: y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, o sea, cuando se detuvo por sobre el niño, y ahí encontraron el lugar, siguiendo la guía de la estrella por medio del Espíritu Santo, para llegar al lugar donde estaba el niño, no envuelto en pañales, envuelto en su talit. El que era y fue engendrado por el Espíritu Santo tenía toda la revelación y tenía toda la guía para que llegaran estos sabios, como dice la Escritura, Mateo 2:10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Entonces, una vez que el Ruach, por medio de la estrella, guía a los sabios para que le adoraran, y cuando lo ven le llevan regalos, le llevan presentes. Dice la Escritura en Mateo 2:11 que se postraron, se hincaron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Mirra, que significa los sufrimientos, el dolor y el amor, la vida que entregaría por su pueblo y por todo aquel que creyera en él. Habla del Mesías sufriente. Pero también le regalaron oro, que significa rey, majestad, realeza, soberanía, rey de reyes. Y también le regalaron incienso, que significa adoración, y levantado ahora como el Mesías triunfante eternamente y para siempre. Denle el aplauso al Eterno. Denle el aplauso al Señor Yeshua. Amén. Aleluya. Y el Señor Yeshua, estando en el vientre de María, María manifiesta la llenura del Espíritu Santo, porque ahí estaba el Señor Yeshua, que la había engendrado
por medio del Espíritu Santo. Obvio que está el Espíritu Santo. Por eso ahí en Lucas dice que María estaba llena de gracia, llena de la bendición. Ella lo dijo: soy inmerecedora de esta bendición. Y de ahí toma la iglesia, no la iglesia de la gente, sino Vaticano, el rezo, se me va el nombre, el Ave María, que dice: Ave María llena de gracia, hablando que Dios estaba dentro de ella. Pero lo manejan como una, no que se despojó, se hizo carne, no en la naturaleza humana, con todo respeto, como una incubadora humana, sino como la madre de Dios. María no escogió ser madre de Dios, ella misma lo dijo: soy inmerecedora. Inclusive el texto, cuando le dicen al Señor Yeshua: tu madre y tus hermanos te buscan, y él dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre, como diciendo: no la hacen. Y la siempre Virgen Inmaculada tampoco, porque el Señor tuvo más hermanos, y lo dice la Escritura. Bueno, pero el caso entonces es que María estaba llena del Espíritu Santo, y cuando va a visitar a Elizabeth, que estaba embarazada ya 6 meses de Juan el Bautista, en Lucas 1, 41 al 44 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth que la saludó María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Señor Yeshua, somos llenos del Espíritu Santo para salvación. Amén. Cuando el Espíritu Santo llega en ese derramamiento y dice: recibiréis poder, se activa ese poder. Recibimos al Señor Yeshua con sus atributos para nuestras vidas, y en ese derramamiento se derrama y se activa el que quiere activarse, el que siente, el que lo desea. Así está María, llena del Espíritu Santo, va con Elizabeth, la saluda, y Elizabeth es llena del Espíritu Santo, porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo por la presencia del Espíritu Santo en María, que estaba el Señor Yeshua en su vientre. Amén. Y se confirma que es lo mismo en nuestras vidas. Dice Hechos 10, 43 al 47. De hablamos Señor Yeshua, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyere recibirán perdón de pecados en su nombre. Y mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles y los de la circuncisión y los no circuncidados se quedaron atónitos de que también sobre ellos se derramase la presencia del Espíritu Santo, porque los oían, los escuchaban, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que estos sean bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y en Hechos 11, 15, 4 dice la Escritura, 11, 15 y 16: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Obvio, fueron llenos también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén?
Así como María llegó con Elizabeth y habló, y la presencia del Espíritu Santo en su vientre bautizó a Juan el Bautista, desde ahí lo llenó del Espíritu Santo, y desde ahí Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Así lo que he leído habla de Pedro, que cuando él predicaba, la gente era llena del Espíritu Santo, porque recibían al Señor Yahshua en su corazón. Amén. Y se cumple en nuestras vidas esta parte de la Navidad. Se debería de orar cuando se celebra el nacimiento del Señor, que para nosotros es septiembre, porque es la fecha en que nace, y no diciembre, de buscar ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando Él era un bebé en el vientre de María, cuando estaba en esa formación inicial, y que Juan el Bautista ya tenía 6 meses dentro del vientre de Elizabeth, el Señor Yahshua, en ese bebé de inicio de días, estaba bautizando a Juan el Bautista, estaba llenándolo de su Espíritu Santo, llenando a Elizabeth. María ya estaba llena del Espíritu Santo, y así nosotros recordar ese nacimiento y pedirle que nos llene, que nos bautice con su Espíritu Santo, que nos dé el don de lenguas que revela, que da a nuestras vidas una renovación espiritual. Todo esto y más es Navidad, es el nacimiento por el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos le damos la ofrenda de aplauso al Espíritu Santo? Porque Él ha hecho esta obra preciosísima en la vida del Señor Yahshua, y también la está haciendo en nuestras vidas. Amén. Repita conmigo: Padre, gracias por tu bendición de esta enseñanza, de la obra del Espíritu Santo en el nacimiento de nuestro Señor Yahshua. Que cada ocasión que celebremos el nacimiento del Señor Yahshua en la fecha correcta, y en nuestro corazón tomemos todas las bendiciones de su nacimiento en nuestras vidas. Agradezcamos todas las bendiciones de su nacimiento en nuestras vidas, y veamos la preciosa bendición de su nacimiento, que paralelamente se manifiesta en nuestras vidas. En el nombre del Señor Yahshua. Amén, amén, amén. Nos tomamos en pie. David, despídenos, por favor.